Nanotecnología. ¿Qué y cómo? Mitos y qué no es. Hay muchas cosas que la nanotecnología es, pero es igual de importante definir las cosas que no es. Existen muchas concepciones erróneas generadas sobre todo por falta de conocimiento o historias de ciencia ficción que disparan la imaginación. A continuación, se describirán algunas de las cosas que no es la nanotecnología. Primero que nada, el mundo nanométrico tiene limitantes de tamaño. En el orden de los nanómetros encontramos moléculas, como el agua que mide en promedio 0.3 nanómetros, proteínas con diámetros promedio de 3 a 6 nanómetros, estructuras como ribosomas con diámetros promedio de 20 a 30 nanómetros, y las células más pequeñas, como micoplasmas, tienen diámetros de 200 nanómetros. Nanorobots. La nanotecnología no es nanorobots. A la fecha, no existen estructuras a nivel nanométrico que sean capaces de actuar, procesar información y tener cierto grado de inteligencia. En el orden nanométrico, por lo general, reina la física cuántica y la química. La inteligencia química está en el autoensamblaje, que implica la organización espontánea de dos o más moléculas para formar estructuras, patrones o sistemas más complejos. Nanodispositivos de espionaje y control mental. Existen historias dignas de ciencia ficción que aclaman espionaje con nanotecnología, nanorobots para control mental o nanocomputación para hackear cualquier tipo de dispositivo. Nuevamente, esto es falso. No existen dispositivos con estas características en la nanotecnología. En computación, algo más cercano serían los microchips, que solamente contienen componentes nanométricos. Actualmente existe investigación que planea usar moléculas como componentes electrónicos. A esta área se le llama electrónica molecular y sigue en desarrollo. Una creación del hombre moderno. La naturaleza abunda de estructuras nanométricas. Por ejemplo, las telarañas deben su fuerza al arreglo nanométrico de sus proteínas. Nuestro mismo cuerpo contiene hidroxiapatita, un mineral nanoestructurado que le confiere dureza a los dientes y a los huesos. Probablemente la concepción de nanotecnología como invento moderno se deba a que apenas en el siglo XX se contó con las herramientas y técnicas para ver y diseñar nanomateriales. Técnicas como la microscopía de barrido electrónico y de transición electrónica que permite visualizar átomos y estructuras moleculares nanométricas. Tóxica o dañina por naturaleza. La nanotecnología en sí misma no es dañina o tóxica al medio ambiente o a los seres humanos. Existen nanoestructuras en la naturaleza y en los seres vivos, por lo que el tamaño nanométrico no es un factor fundamentalmente tóxico o dañino. La hidroxiapatita, por ejemplo, es un mineral nanoestructurado presente en los huesos y no es tóxico. De igual forma, el origen sintético o natural no es un factor determinante de toxicidad. Los venenos de serpiente son naturales y son tóxicos, y los colorantes son sintéticos y no son tóxicos. Toxicidad hace referencia a efectos negativos de químicos en sistemas biológicos. En sí, todas las sustancias son potencialmente tóxicas. El agua, por ejemplo, tiene una dosis letal media de 90 mililitros por kilogramo. ¿A qué nos referimos con nano? La palabra nano es un prefijo griego que pertenece al Sistema Internacional de Unidades, que se utiliza en términos científicos para referirse a la millonesima parte de algo, es decir, corresponde a un factor de 10 a la menos 9, por lo que el mundo nanométrico representa fenómenos y sistemas que se involucran a esta escala. En términos de unidades de longitud, un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros. Otro término muy utilizado es el nanosegundo, a lo que es igual a 10 a la menos 9 segundos. La nanociencia se refiere al estudio y manipulación de estructuras y materiales a escala nano. Es multidisciplinaria, es decir, abarca varias disciplinas tales como química, física, biología, medicina, ciencia de materiales e ingeniería. Por otra parte, la nanotecnología es una rama del conocimiento científico en la que propone, diseña, desarrolla, caracteriza y aplica estructuras, dispositivos y sistemas complejos mediante el control de su tamaño, forma y propiedades de la materia a escala nanométrica. Algunas características de la nanotecnología son que implica investigación y desarrollo en un rango de 1 nanómetro a 100 nanómetros. Crea y utiliza estructuras que tienen propiedades novedosas debido a su tamaño. Se basa en la capacidad de controlar o manipular a escala nanométrica. Otro concepto importante en el campo nano son las nanopartículas, que como su nombre lo dice es una partícula que varía entre 1 y 100 nanómetros, las cuales son agrupaciones de átomos de uno o varios compuestos.
Generalmente, las nanopartículas cuentan con propiedades físico-químicas muy diferentes a las de los materiales a escala convencional. Por ejemplo, la actividad catalítica son mecánicamente fuertes y ópticamente activas, y estas dependen de su forma, tamaño, características de superficie y estructura interna. Las nanopartículas se pueden clasificar de acuerdo con su morfología, tamaño y propiedades químicas. Con base en sus características químicas y físicas, algunas de las clases conocidas son las nanopartículas a base de carbono, nanopartículas de base metálica, nanopartículas de cerámica, nanopartículas semiconductoras, nanopartículas poliméricas, nanopartículas a base de lípidos, diamante, puntos cuánticos de carbono, fullerenos, nanotubos de carbono, grafeno y grafito y dendrímeros. Las nanoestructuras son materiales o estructuras con al menos una dimensión en la escala nanométrica. Un material de dimensión cero tiene una escala nanométrica en cada una de las tres direcciones, en el eje X, Y y Z, mientras que un material de una dimensión tiene una escala nanométrica solo en dos direcciones. Una estructura de dos dimensiones contiene una escala nanométrica solo en una dirección. Las nanoestructuras tridimensionales se incluyen en esta clasificación a pesar de que sus dimensiones son superiores a 100 nanómetros. Pero su construcción es una arquitectura jerárquica que crece en todas las direcciones utilizando nanoestructuras 0D, 1D y 2D. Algunos ejemplos de las nanoestructuras 0D son puntos cuánticos, nanopartículas y fullerenos. Las estructuras unidimensionales son nanotubos de carbono, nanoalambres de oro y nanofibras poliméricas. Las nanoestructuras 2D incluyen nanofilms, grafeno, óxido de grafeno y nanomateriales en capas. Los nanomateriales tridimensionales incluyen estructuras orgánicas metálicas, compuestos, liposomas y dendrímeros. ¿Qué puede hacer un nanotecnólogo en la sociedad? En esta sección se tomarán algunas de las actividades económicas más importantes del país, como la agricultura, la industria automotriz, alimentaria y de combustibles. Algunas de las aplicaciones de la nanotecnología en la agricultura son el diseño de nanobiosensores para la detección de metales pesados y la producción de nanopesticidas y nanofertilizantes. La nanotecnología se ha aplicado ampliamente en la industria automotriz para aportar nuevas funcionalidades y mejorar el rendimiento de los vehículos, la cual puede proporcionar un mejor rendimiento de resistencia y durabilidad que los materiales convencionales, así como ofrecer métodos o herramientas para modificar las estructuras y propiedades de los materiales. Por otra parte, en la industria alimentaria, la nanotecnología ofrece una vida útil más prolongada y un envasado más seguro. Los sistemas de embalaje inteligentes y activos, producidos a base de nanotecnología, podrían responder a las condiciones ambientales, tales como la luz, la temperatura y el oxígeno principalmente. Para la industria de combustibles, la nanotecnología podría utilizarse para mejorar las posibilidades de desarrollar recursos de gas no convencionales, como por ejemplo el desarrollo de superoleoductos, la construcción de plataformas flotantes, cuestiones de producción, regasificación y almacenamiento, y transporte de gas natural comprimido. Oportunidades y becas en México. Generalidades. Las universidades y laboratorios localizados en Ciudad de México aportan la mayor cantidad de artículos relacionados con nanotecnología en el país. Tomando en cuenta como referencia al periodo comprendido entre 1995 y 2007, respecto a la investigación nacional, la Universidad Autónoma de México, UNAM, produjo el 40% de todas las publicaciones indexadas en este país. Además, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional logró un porcentaje del 16.44.
Instituciones. Países líderes alrededor del mundo han implementado estrategias propias para mejorar la difusión, enseñanza y especialización de esta área, además de tener políticas que aumentan la infraestructura destinadas a la nanotecnología. México también ha tenido sus esfuerzos en encontrar un balance entre la investigación y la educación. Sin embargo, al ser un país emergente, su estrategia está más encaminada a la creación de redes de cooperación internacional, esto para reducir brechas de conocimiento. Aún así, poco a poco, surgen nuevos programas e instituciones destinadas a aumentar el impacto de esta rama. Un ejemplo es la fundación del Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Nanotec, en Chihuahua, o del Laboratorio Nacional de Investigaciones en Nanociencias y Nanotecnologías, LINAN, encontrado en San Luis Potosí. A continuación, se muestra una tabla donde se indican algunas instituciones y el número de grados académicos que éstas ofertan, ya sea a nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Becas. Al observar un panorama general de la nanotecnología en México, podemos fijarnos en el ámbito académico. Esto nos remite a datos importantes, como por ejemplo que en el ciclo escolar 2017-2018 la cantidad de egresados en licenciaturas relacionadas con nanotecnología ascendió a 744 personas. Esto muestra un incremento aproximado del 28% con relación a los datos del ciclo anterior. La distribución de género se compone por un 61% de hombres y un 39% de mujeres, esto hasta el cierre de 2018, cifra que representa el 17.4% del total de matriculados en los diferentes programas a nivel de licenciatura que tengan relación con nanotecnología. En cuanto a becas especializadas para nanociencias, no existen planes definidos. Sin embargo, pueden encontrarse aquellas que son proporcionadas por las universidades, aunque también aplican para las demás licenciaturas, maestrías y doctorados, nos proporcionan una referencia en cuanto a apoyo financiero se refiere. A continuación, se mostrarán algunas de las universidades públicas y privadas que poseen niveles de licenciatura enfocadas a la nanotecnología, así como el tipo de becas disponibles en cada caso. También se mencionarán el nombre de la licenciatura que se ofertan, debido a que no existe un consenso general para el enfoque determinado de esta carrera.